Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Vuelvo a presentarnos para quienes vean la grabación directamente. Yo soy Sol. Yo soy Alina. Somos las dos estudiantes de Sociología, Ali un poco más joven, yo un poco más vieja. Nada, como siempre les decimos, la idea es que este sea un grupo de estudio para poder medio repasar de cara al parcial de la semana que viene. Mentira, de la semana que viene no, de mañana y esta semana, me quedó el chip de la semana pasada. Para el parcial de esta semana, es un grupo de estudio de la segunda unidad. Si hay gente que no estuvo en el grupo de estudio de la primera unidad, está el video subido a YouTube. Eso, el parcial es de las dos primeras unidades. Seguramente notaron, si alguno ya se puso a leer y eso, que es la unidad 2, una unidad bastante más larga y bastante más compleja que la 1. Es lo común, por lo general en las materias, la primera unidad es una unidad súper introductoria y después ya se empieza a poner un poco más compleja la cosa. Pero bueno, a nosotros lo que nos parecía era que, siendo una unidad bastante larga y bastante compleja, bueno, no es que es terriblemente difícil, pero tiene su complejidad los textos. La idea sería hacer como un repaso general de cuáles son las cosas que ustedes deberían saber, más o menos, a la hora de ir a rendir el parcial, porque son las cosas que la cátedra considera quizás más importantes que ustedes entiendan, digamos, de la sociología. Allá. Estoy tratando de admitir mientras hablo, se complica. Bueno, yo lo que pensaba era, en principio, recordarles cuáles son los textos de esta unidad 2. Los textos son, bánquenme que tengo la listita acá, son los capítulos sobre la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la ideología secular, de Hobsbawm. El capítulo 2 sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que se llama Las dos revoluciones, de Nisbet. Un capítulo que se llama Un esbozo histórico de la teoría sociológica a los primeros años, de Ritzer. Después están los capítulos 8 y 10 de Seidlin. Fíjense que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan algunos ruidos. Los dos. Los dos. Bueno, perdón, Agustina, te silencié el micrófono por la duda. Después, de Durkheim, tenemos el prefacio y el capítulo 1 de las reglas del método sociológico. De Giddens está el capítulo sobre exterioridad y coerción. Y después Kalberg, que es sobre la teoría weberiana. Y Portantiero, que es la introducción en la que habla sobre Durkheim y Weber. Bueno, algo que está bueno que sepan a la hora de si ustedes se van a poner a leer para el parcial, quienes tengan un par más de días para rendirlo, es que van a notar que hay varios textos que hablan de lo mismo, como que las cosas se repiten varias veces. Entonces, por eso nosotros vamos a tratar de enfocarnos como en transmitir las cosas más centrales de cada uno de los textos, como para que ustedes tengan una idea a la hora de rendir y de entender la materia, sobre todo. La unidad 2 tiene como dos partes. Hay una parte que es como más del contexto sociohistórico, del surgimiento de la sociología, o sea, bueno, es una ciencia específica que surge en determinado momento y que surge por el propio contexto histórico y social. Y después hay una segunda parte de la unidad 2 en la que se introduce a los clásicos. Los clásicos serían como los sociólogos que dieron origen a la sociología y que plantearon como los temas de los que aún hoy, o sea, al día de hoy, se sigue hablando. Por eso se dice que son clásicos, porque como que conservan cierta vigencia, aunque obviamente hay cosas que se piensan ya diferente o de manera más compleja, pero bueno, tienen esa cosa de, al día de hoy, 2022, seguimos hablando de personas que escribieron quizás hace varios siglos incluso. Nada, como dijo Ali, la idea es que si tienen dudas, pregunten, que abran el micrófono, que manden por el chat. Mientras Ali esté hablando, yo voy a estar atenta a eso, y mientras yo esté hablando, Ali estará atenta a eso. Y nada, arrancamos nomás. Bueno,
¿Arranco yo? Sí. Perfecto. Bueno, arrancamos con lo que sería la primera parte de la unidad 2. Nada, como sabrán, tocamos ver lo que es el contexto en el que surge la sociología. Nada, para eso vamos a abordar a las dos revoluciones, más ideología secular, y el capítulo 1 y 2 de Nisbet. Acá quiero hacer una aclaración. Nada, de esos capítulos, lo que más vamos a destacar un poco es a grandes rasgos qué es lo que caracteriza el momento. Seguramente si ya pudieron darle una repasada al texto, saben que van a surgir distintas corrientes ideológicas, y eso está bueno saberlo. Hay alguien para admitir. Y bueno, para que no se haga muy largo, voy a intentar tocar los puntos centrales o más importantes, y si tienen alguna duda, saben que pueden consultar. Bueno, como sabemos, la sociología surge a raíz del contexto de las dos revoluciones, la industrial y la francesa. Lo importante de la segunda unidad es que quiere dar como respuesta de ¿para qué surge la sociología? Sabemos que es una disciplina que surge para dar respuestas a tres problemas que surgen en esa época, que es el primero la desigualdad, la segunda la designificación, y la tercera es el poder. La sociología es una disciplina que sirve como herramienta crítica para poder desfamiliarizar lo que ya está acomodado, o como que ya tenemos como familiarizado de alguna manera. Bueno, arrancando por esto, podemos, en el contexto de las dos revoluciones, arrancar con Nisbet. Bueno, en el primer capítulo, lo que él plantea son las ideas elemento. Esto lo voy a pasar un poco por arriba, porque quizás en el parcial no hace mucho énfasis, pero para que tengan una idea más o menos. ¿Trata? Sí. Perfecto. Les comento por arriba. Es así, para ver el enfoque de la historia de la ciencia en ese momento, se abordan dos enfoques. Uno que es a partir de los autores, pero corre el riesgo de que ese enfoque se termine volviendo como una biografía de lo que piensan los mismos autores. Y el segundo es el enfoque de los sismos, que lo que hace básicamente corre como el riesgo de que nada, se vuelva como muy ideológico y no termine como de ver el problema en sí. Entonces, surge para dar respuesta a la desigualdad, el poder, la designificación. Son esos... como pérdida de significado sería, claro, de designificación. De lo que en ese momento estaba como en el antiguo régimen, que son puntuales. Pero bueno, volviendo al primer capítulo, es un poco eso, así que lo que él propone retoma el enfoque de otro autor, en el que plantea ideas elemento, que son las que después toma cada ideología, que son el radicalismo, el liberalismo y el conservadurismo, para después abordar las tesis y antítesis, que son la comunidad, el poder, la alienación, la... no sé si alguien se las acuerda. A ver. Yo lo busco igual, si no seguí y ahí lo busco. Bueno. La comunidad y falta una más. Pero bueno, eso es un poco lo que es en el plano de las ideas elemento y que son necesarias para el estudio de la historia de la ciencia. Lo que nos dice Nisbet después en el segundo capítulo, que es como lo más importante, que es cuando nos habla sobre las dos revoluciones, es que a partir de estas hay un cambio entre el antiguo régimen y uno nuevo, en cuestiones como la situación de la clase trabajadora, la lógica y simbolismo en la propiedad, el urbanismo y las tecnologías de producción, en lo que sería
la revolución industrial, y lo que propone la revolución francesa es una revolución política e ideológica con un conjunto de transformaciones en lo legislativo y lo civil, después un avance contra las instituciones feudales como la iglesia y la comunidad, y también propone como un cambio en la educación, propone no, como que se realiza. ¿Qué pasa? En lo que sería la revolución industrial que se da en Gran Bretaña, ahí vamos a abordar también a Hobsbawm para que se pueda como generar como una vinculación entre los dos autores, es que lo que se plantea es por qué sucedió en Inglaterra y no en otro lugar. Lo que dice es que la revolución industrial se da en Inglaterra por las condiciones que tiene ese país para industrializarse. Ahí cuenta un poco, más o menos, de cómo se manejaban en ese momento los feudos, que como saben, en el régimen anterior, nada, la sociedad no es que ya estaba urbanizada o que las ciudades eran centros fabriles, nada todavía consolidado, sino que antes había parcelas que se dividían en feudos, donde, nada, los trabajadores producían dentro de determinadas parcelas, y a eso le rendían como un tributo, como por medio de ciertos impuestos, por así decirlo, que les cobraban los señores feudales a las personas que trabajaban en esas tierras. ¿Qué pasa? Con todo esto de que se habían empezado a formar ciertas ciudades o puntos específicos donde empezaban a surgir por, nada, las fábricas y lugares textiles y demás, los campesinos, cuando se establece como una ley de propiedad, que es que los despojan de esas tierras y terminan perteneciendo a un feudo, por así decirlo, específico, se terminan trasladando a las ciudades. No sé si les quedó muy clara esta parte o si tienen algo para agregar. Por favor pueden desactivar el micrófono, porque siento que no quedó como del todo claro, y les puedo tirar más cosas puntuales para que se entienda mejor. ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta, que ¿cuáles eran las condiciones de por qué pasó en Inglaterra la revolución? No escuché bien. Ok, las condiciones, voy a ver si encuentro. Como para que quede más claro. ¿Por qué se da en Inglaterra? Porque la sociedad en ese momento estaba transitando una base económica agrícola a una más industrial. Como sabemos, en ese momento Inglaterra era uno de los países más industrializados, era la potencia más industrializada. ¿Qué pasa? Se da un caso puntual en Inglaterra, que es en los feudos por medio de una ley, que la ley se llama, esto es un dato, no le van a pedir la ley, pero bueno, acercamiento inglesa, que lo que hace es que los siervos que eran como dueños de cierta parcela en los feudos, terminan siendo despojados y perteneciendo a un determinado feudal. No sé si me explico, no tengo como algo para dibujarles, pero como que ya no eran como tan independientes, ¿sí? Los despojan de esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, como se estaban surgiendo esas pequeñas ciudades, donde luego van a pasar a ser centros urbanos, los campesinos se terminan como trasladando a trabajar a esas ciudades, y empieza a darse ahí, sí, lo que sería como ya una revolución industrial, cuando los mismos campesinos se trasladan definitivamente a la ciudad. La condición de por qué se da en Inglaterra es eso, por esta ley que es como la que da cierto pie para que empiece a surgir, ¿sí? La movilización de los
campesinos a las ciudades. Y ahí es donde Nisbet, y acá engancho esto, empieza a hablar sobre las condiciones de los trabajadores. Igual si quieres terminar con eso, después le respondo. Ok, perfecto. Bueno, nada, ahí es cuando Nisbet aborda sobre qué pasa cuando los campesinos se trasladan a la ciudad, que es ese cambio que viven. Como sabemos, con la revolución industrial hubo un cambio en el régimen económico que deja de ser agrícola y pasa a ser uno de productivo fabril. Sabemos que las condiciones de los trabajadores en la ciudad es completamente distinta a las que se veían en los feudos, o sea, dejan de vivir en una casa y de tener como una economía más familiar, por así decirlo, y pasan a trabajar directamente a una fábrica en condiciones mucho más precarizadas. Acá también se aborda el tema de los lazos que surgían y se daban en el sistema feudal, que era todo como más en comunidad, donde todos se relacionaban entre sí, y ahora en este régimen se encuentran en una ciudad solos, donde en este contexto aparece el individuo, la idea del individuo, donde ellos cambian de lugar y se encuentran en una ciudad totalmente solos, donde tienen otro ritmo de vida totalmente distinto al que llevaban. Y bueno, eso, y además se le suma la urbanización y las tecnologías, es decir, las condiciones en las ciudades. Imagínense que eran lugares urbanos, dentro de todo chicos, para la cantidad de campesinos que se terminaron yendo, o sea, como que se superpobló la zona. Entonces, claramente, en ese momento las ciudades como que no estaban preparadas para recibir tanta cantidad de gente, y nada, las viviendas eran muy precarias, no se vivía en condiciones para nada dignas, entonces es algo que se le sumaba a los trabajadores, ¿no? Como algo que les terminaba afectando, más el uso de tecnologías nuevas a incorporar, que claramente anteriormente no se estaban teniendo. Eso no sé si quedó más o menos claro. Sí, sí, quedó bien, gracias. Buenísimo. Bueno, eso con lo que sería la Revolución Industrial, y con la Revolución Francesa, que es lo que plantea acá Hobsbawm, es por qué sucedió en Francia, porque fue el primer país en el que se termina dando, y él habla un poco sobre los intereses y el cambio ideológico que se estaba produciendo en el momento. Ahora voy a cambiar. Acá se aborda un poco, ¿no?, lo que es el iluminismo y todo lo que en ese momento, ¿no?, como que estaba empezando como a aparecer. Claro, algo que está bueno que sepan, porque capaz si no, yo para que no se enrosquen un montón con entender cada detalle de lo que, digo, piensen que el objetivo en la materia, o sea, la razón por la que les dan esos textos, es que ustedes puedan identificar cuáles son las cuestiones de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. O sea, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial son dos revoluciones que se dan más o menos en el mismo tiempo, que transforman muchísimo las lógicas de las sociedades, o se pasa de una sociedad feudal en la que primaban las explicaciones más religiosas a una sociedad industrial en la que aparece la ciencia, la razón, bueno, todas cosas que ahora para nosotros son re naturales, pero en su momento no existían, y cómo en ese marco y en respuesta a todos los problemas que empieza a traer esto de que de repente hay ciudades, y de repente cambia la forma de propiedad, y de repente cambia la forma de la familia, digo, como cambian muchas cosas de la sociedad, que hacen que surja una ciencia que busca darle respuesta a eso, como bueno, es una sociedad caótica en la que aparecen enfermedades nuevas, en la que aparecen problemas nuevos, bueno, y la sociología como una ciencia que busca responder a eso. Después vamos a ver que responde de distintas maneras, pero es importante que como que no se enrosquen tanto y que entiendan esto, los 4 puntos de la revolución industrial es lo que decía Ali, es la situación de la clase obrera, la transformación de la propiedad, la ciudad industrial, o sea, el urbanismo, y la tecnología del sistema fabril, como las 4 cosas a las que la sociología va a tratar de explicar en algún sentido. Pero eso está bueno como que para que no se recontraenrosquen, porque no les van a preguntar, ¿cuál fue la ley que...? No, no les van a preguntar eso,
porque no es lo importante es que ustedes tengan más o menos un pantallazo de cuáles son los ejes que caracterizan a ambas revoluciones y que te permiten explicar por qué fue necesario que surja la sociología. Nada, yo como para que se queden tranqui y no se súper enrosquen con cada una de las cositas, detalles que nombra el texto. Eso nomás, un comentario. Claro, ¿Ese autor de ahora quién es? Perdón, no escuché. ¿Seguís con...? Estoy, sí, con Hawthorne y Nisbet, así como haciendo una vinculación, voy y vuelvo. Claro, porque ambos hablan de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Por eso van a ver como que... Fíjense, de hecho, en la guía que les dio la cátedra, que si no la tienen ahora se las paso, todo el tiempo habla de las dos cosas al mismo tiempo, porque son textos que hablan de lo mismo. Quizás uno por ahí profundiza más en una cosa, el otro más en otra. Por ejemplo, Nisbet a lo que va un poco es esto de para qué surge la disciplina, y era esto que decíamos, que viene a dar una respuesta a estos problemas que surgen a raíz del cambio de régimen, ¿no? Del antiguo a este más moderno. Lo central es eso, distinguir cuáles son estos 4 puntos a los que se pasan en la Revolución Industrial, y en el caso de la Revolución Francesa, que es un poco lo que nos queda ver ahora, de lo que habla Nisbet, que es, nada, estos 4 puntos de la revolución política e ideológica. Nada, a raíz de que surge un poco esto del iluminismo y empieza como a tenerse más en cuenta a la razón, nos encontramos en un contexto donde la iglesia, que antes era lo que mantenía mucho la idea de comunidad, bueno, la creencia en algo más en común, empieza a verse ya en crisis y surge caos, porque nada, con el surgimiento de las ciencias, nada, nos estamos dando cuenta que hay algo más empírico que termina teniendo sentido y que es a lo que apelan las ciencias, que ya no tanto la iglesia. Entonces ahí como que ya se produce como esa distinción entre lo que sería la metafísica y lo profano, ¿no? De hecho, un poco esto en las ideas elemento, vuelvo al capítulo 1, es lo que se habla, ¿no? En la tesis y la antítesis del capítulo. Eso, boludo. Bueno, eso por un lado, y no, bueno, eso en lo que sería el plano. ¡Ey, se rompió! No, para, no, no, No sé quién era, pero le puse que solicite para reactivar el audio porque se te activa el sonido y se escuchan voces. Listo. Bueno, nada, un poco esto del avance contra las instituciones feudales también empieza a aparecer, que bueno, que era esto de la iglesia, el conjunto de la transformación en el plano legislativo y civil significa que empiezan como a aparecer leyes, empiezan también como a haber un cambio ideológico que ya no quiere ser tanto tradicional, sino que empieza como a surgir cierto liberalismo. No sé si pudieron leer algo sobre eso, pero bueno, las 3 corrientes ideológicas que vienen a intentar dar como una solución o un punto de vista ante este desorden que aparece es el liberalismo, el radicalismo y el conservadurismo. El conservadurismo básicamente es la corriente ideológica que lo que hace es como rechazar el iluminismo, considera que se encuentran en un momento crítico de la sociedad y consideran que para volver a un equilibrio, por así un orden social, lo conveniente es como volver al régimen feudal anterior, es decir, con la iglesia, con el tipo de economía, o el tipo de comunidad que se tenía, como que apela a eso. Después tenemos el liberalismo, que es todo lo contrario, que apela mucho más a lo que es el iluminismo, la razón, el progreso, el individuo. O sea, ya en esta parte aparece esta noción individualista que les comentaba, que surge en las ciudades, y nada, como que apela mucho a eso, y que
y que es el rumbo que tiene que tomar la sociedad para poder progresar. ¿En qué se diferencia con el radicalismo? Que también las bases del radicalismo es tener como fe al poder político, también sus bases son la ciencia, el progreso, la razón, pero se diferencian en cómo se da el proyecto o el rumbo que le dan a la sociedad. Por ejemplo, acá un poco voy al texto de Hobsbawm, que es Ideología secular, que ahí explica la diferencia entre lo que sería el Perdón, liberalismo. pero es el racionalismo, dice. No entendí. El racionalismo se llama a la parte de lo que sería como el iluminismo, o sea, se le termina como llamando a esa época donde aparece como primeramente la razón, ante todo. Perdón, ¿el radicalismo sería como el socialismo? ¿O es distinto? No es lo mismo porque todavía como que no se termina de consolidar, pero va como tomando más ese rumbo porque se termina como de revelar con ciertas bases que tiene el liberalismo que ya vamos a ver más en detalle. Ok. Con respecto al racionalismo, No entiendo la pregunta, creo yo. Claro, pero no es racionalismo. ¿Qué cosa es racionalismo? vos decís la ideología. No, por ahí, a ver, el racionalismo sería lo que es un poco el iluminismo, eso como que se le llama a esa parte, ¿no? Porque empieza a aparecer la razón, ya digo, como la que toma la dirección de todo, sea en las ciencias, las artes, como que el individuo aparece como el transformador a través de la razón, pero en lo que son las ideologías aparece el radicalismo, el conservadurismo y el liberalismo. Que el radicalismo se empieza a diferenciar en cierto punto del liberalismo, porque es así, el liberalismo surge como por medio de representantes de la burguesía revolucionaria y de cierta parte de los trabajadores, como que empiezan a estar en contra de esa aristocracia que reinaba en el momento, y surgen esto, como revolucionarios del momento que empiezan a estar en desacuerdo con su régimen, esto que ellos piensan que el individuo es como más, lo más importante, que es la central, que bueno, debe existir un poco esto con el cambio económico también, que sucede después a raíz de la revolución industrial, los 3 principios de la propiedad privada, de la libertad del individuo, como que ellos como que empiezan a estar en contraposición de la monarquía por ese lado, y a defender más lo que sería la libertad en ese momento que ellos definirían el pueblo. No sé si se entiende. ¿Qué pasa? En un momento, esos intereses que ellos terminan de conseguir, por así decirlo, porque empiezan a ser como los más apoyados, empiezan como a desvirtuarse. Una vez que sucede como esta cierta revolución, los intereses de los liberales terminan tomando otro rumbo porque empiezan como a tomar medidas que no terminan como abarcando los intereses de lo que serían las clases medias. Así que no son lo mismo. Entonces ahí es un poco cuando sucede este quiebre, que es que el liberalismo ya no puede como intentar mantener un orden y poder complacer los intereses de la clase media y de la burguesía. Entonces empieza como a suceder un quiebre donde empieza como a perder cierta credibilidad y legitimidad a raíz de que se preocupa por mantener los intereses y cumplir con la burguesía.
Entonces termina dejando de lado a esa clase media que en su primer momento los apoyó. Nada, también en el texto se habla un poco de cómo hasta se empezó a dividir el liberalismo entre utilitaristas. Esto quizás no se lo pregunten, pero bueno, está bueno como saberlo para entender bien por qué surge esta corriente ideológica y por qué después se termina dividiendo. En cierto momento lo que pasa con el liberalismo es que todos esos principios nobles que los llevaron a hacer la revolución terminan en tensión y se vuelven más como conservadores. Ya no son los liberales a favor de todos los intereses, sino que se vuelven conservadores de intereses de pocos y se vuelve más utilitarista en lo que es lo económico. Ahí se aborda mucho a lo que es Adam Smith, que él habla un poco esto de la competencia perfecta, de cómo se manejan en los mercados. Lo que va a decir es que llega un punto en el que la economía no da para más, empieza a tener sus quiebres, ahí es cuando se ven como medios doblegados los intereses de la clase media, porque obviamente que empieza a surgir como un poco de crisis en ese sistema perfecto que se estaba apelando. Y nada, ahí empiezas, también lo nombran en el texto a Ricardo, como hacer cierta crítica a que no estaba funcionando la economía de esa manera perfecta. Entonces ahí es cuando va empezando a perder credibilidad, ¿no? Toda la corriente liberal y todo a lo que ellos apelan. Y ahí es cuando empieza a surgir más este radicalismo. Nada, el radicalismo no es el socialismo, o sea, el socialismo sí termina como apareciendo una vez que el liberalismo tiene toda esta crisis, que ya les digo, el socialismo lo que tiene es la base en la ciencia, en el progreso, también en la razón, pero lo que termina haciendo es criticando ese modelo que estaba impuesto anteriormente. Nada, el radicalismo, ya les digo, no es el socialismo porque en ese momento no se había como terminado de consolidar, y el radicalismo a lo que se apela es el poder, al poder político, pero difiere mucho del liberalismo por esos intereses que terminaron siendo más conservadores que de las clases populares, y el radicalismo no. Como que sí contaba más que en el individuo, en un poder, en una sociedad más organizada, iba como para otro lado. Hasta acá, queda... Creo que hay alguno de los dos textos que Buenísimo. sí habla de socialismo, propiamente dicho, y no de radicalismo, no sé cuál es. Sí, el de Hobsbawm, que... Claro, el de ideología secular. claro, que era lo que... El profe la otra vez nos había así como dividido también el liberalismo, conservadurismo y nos puso socialismo también. Claro. Entonces, partió eso y habló de Claro, eso. porque el de Hobsbawm habla de socialismo y el de Nisbet habla de radicalismo. Exactamente. Pero es eso que dice Ali, sería como que el socialismo es como una derivación del radicalismo inicial. Ponele, algo así. Pero creo que lo importante, o sea, los ejes que diferencian uno del otro son los mismos. Digo, hay como... Sí, que uno se empezó a consolidar más, digo, a raíz del quiebre del liberalismo, y termina como teniendo una acción mucho más reaccionaria en el momento que el radicalismo, que recién se estaba como empezando como a separar, ¿no? Lo que era este liberalismo. Eso, está bueno como usar los conceptos o categorías de cada autor, porque por ahí si yo les digo socialismo en vez de radicalismo, capaz que les hacen una pregunta de Nisbet con respecto a eso y por ahí queda como medio descanchado. Pero eso, lo importante es que puedan distinguir las tres ideologías, porque las tres van a proponer algo distinto. O sea, ya sabemos que de las tres, el conservadurismo después pasa a quedar un poco no, ya definitivamente más obsoleto, porque una vez que se pasa tiempo de esta crisis de desorden, ya toman como más importancia lo que es el socialismo y el liberalismo como en contraposición, de los intereses de quién.
Ahí en ese momento el liberalismo después se termina volviendo conservador, y el socialismo toma un rumbo distinto, apelando más al poder político, defendiendo los intereses de la clase media, de los obreros. Es eso, como para contextualizar más o menos de por qué surge la sociología, quiénes intentaron darles respuestas, y bueno, y los problemas que fueron surgiendo. Bueno, no sé si vos tenés algo para agregar. No, hay un compañero que preguntó si podíamos volver a explicar conservadurismo. A mí lo que me parece importante que quede claro, o sea, es el mismo nombre de la corriente lo explica. Es una corriente ideológica que, a diferencia del liberalismo, digo, el liberalismo y el radicalismo me parece que tienen en común como una aceptación del cambio, de la transformación. Y lo que tiene el conservadurismo es todo lo contrario, es como la reacción ante el cambio no es, bueno, está bien, pero llevemos este cambio para este lado, para este otro, sino... es volver totalmente... Claro, la reacción es lo que tenemos que hacer para evitar este caos que se generó con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, sobre todo la Revolución Francesa, es volver para atrás, básicamente. Necesitamos volver a todo lo que hacía al orden precapitalista. Eso es lo que piensa el conservadurismo, digo. El conservadurismo tiene una lectura súper negativa sobre el pensamiento iluminista, sobre el papel que adquiere la razón, el pensamiento racional, el pensamiento lógico en la sociedad, y lo que plantean es una vuelta al orden feudal, una vuelta al pensamiento más vinculado a lo religioso, nada, una lectura como de la importancia de la comunidad, digo eso, como decíamos, la sociedad industrial un poco rompe la manera en la que la sociedad feudal estaba unida. Antes había una unidad relacionada al sistema de producción feudal y un montón de cosas que cuando aparece lo industrial se rompen porque empiezan a aparecer como tareas mucho más específicas, entonces la gente empieza a ser más distinta entre sí, y eso hace que la manera en la que se relacionan las personas sea diferente también. Bueno, los conservadores ante eso plantean, no, o sea, esto está mal, tenemos que volver a la organización comunitaria previa, propia de la sociedad feudal. Me parece que eso es lo más importante. Después fíjense que en la guía de actividades hay como una lista de características del conservadurismo, por si les da dudas. Pero me parece que no es necesario meterse tanto en detalles, sino tener esta idea generalizada respecto de que medio que en todos los ejes el conservadurismo plantea volver para atrás. Nada, como eso, una preocupación muy particular por la necesidad de que existan grupos, de que existan comunidades, de que la gente esté unida, de que la gente sea igual. De los lazos sociales, Claro. podemos usar esas palabras también específicas del texto, Claro. que hablan mucho de esto, de lazos De sociales. lo tradicional, una valoración de las tradiciones, de lo que no es racional, digo, como de, bueno, una idea de a la sociedad no la une lo racional, a la sociedad la une los valores, la familia, la religión, digo, una cosa que al día de hoy existe mucho. No es exactamente igual, no es lo que cualquiera diría, vos sos un conservador, pero es esa perspectiva, no sé si se entiende más o menos. Igual repito que en la guía de preguntas en la guía de actividades de la cátedra, que si no la tienen ahora la mando a los grupos, está bien explicado. Sí, para mí sirve que se las pases por las dudas. Nada, esto. Y algo más como para terminar y dar vuelta más en lo mismo, porque en sí esta unidad está en torno a eso. Es esto, la sociedad, imagínense que sufrió un cambio en muy poco tiempo de 360 grados. O sea, todo lo que antes existió pasó a romperse a un orden totalmente nuevo, y todos los problemas que conllevó este cambio son a los que la sociología viene a dar respuesta. ¿Sí? Eso, toda esa igualdad que ya dejó de existir, es esa comunidad también, ese orden o manera de producción económica cambia totalmente, las maneras en las condiciones en las que viven también. Eso es lo importante, que ustedes tengan como más o menos una idea de cómo sería ese esquema. Bueno, es básicamente lo que plantean estos dos autores como para introducir a después
cómo se van profundizando ciertas problemáticas y cómo los clásicos después empiezan a querer dar respuesta a esto. Los dejo con todo. ¿Y lo de Seitlin? No, Seitlin básicamente después lo que hace es como ese repaso a lo que es la ideología, pero yo creo que se relaciona más cuando ves a Marx y eso, porque hace como cierto énfasis en lo que es el materialismo histórico. Llego para que no se... Bien. Sí, de los textos que tenía yo, no ninguno hablaba de Marx. Y bueno, Ahí va, bueno. es Weber y Durkheim nomás. Creo que Seitlin hay un capítulo, lo tengo acá, igual. Hay Ahí un yo tengo capítulo, apuntado como materialismo. Si ustedes vieran esta mesa, la cantidad de cosas apuntes. que hay tiradas. También esto, en caso de que haya alguna cosa que suelta, que probablemente pase porque tenemos muy poco tiempo y por ahí son muchas cosas para ver, acá hicimos varios resúmenes, así que probablemente los pasemos en un Word y después se los dejemos a ustedes y le den el uso que quieran. Porque bueno, nada, dentro de todo por ahí están bastante completos y les puede servir. Bien. Genias, muchísimas gracias por eso, nos va a reservir. Igual no se ilusionen, porque hay que hacerlo, eso. Y yo no sé en qué momento, porque ustedes rinden ya. Mañana. ¿Cuándo rinden? ¿Mañana a qué hora? O sea, no, depende de en qué comisiones estén de los teóricos, algunos rinden mañana, otros rinden el Yo miércoles. rindo el viernes, así que tengo un poquito más de tiempo. Yo también. Igualmente nos quedarán para el final, tampoco es que se necesitan ya, se supone que ya para esta época tenemos que tener más o menos apunte y eso, pero nada, siempre sirve todo. Buenísimo. Igual hay resúmenes hechos también hay, o sea, ya subidos a internet. Yo creo que les he pasado alguna que otra vez, pero capaz ustedes no estaban en... no sé si estaban en el grupo en ese momento o no. Igual si es para el viernes hay tiempo, así que nada, yo de última me voy a poner a hacerlos, que también rindo mañana y pasado, pero nada, va a ser un tiempo como para pasarlos y que ya les quede. Así no tiramos los resúmenes. Bien. No, capaz para repasar nomás lo que se plantea en el capítulo 8 de Seitlin, no sé si vos te acordás algo de eso, pero lo que plantea Seitlin, o sea, como les decíamos, hay una primera parte de contexto sociohistórico, del surgimiento de la sociología, y después los clásicos. Hay algo en el medio, digamos, como de algo previo a los clásicos, que son como los padres fundadores, que ustedes van a ver que en Seitlin aparece específicamente un desarrollo sobre Comte en particular. Comte es, junto con Saint-Simon, considerado uno como de los padres fundadores de la sociología, y lo que plantea Seitlin en relación con esto que decía Ali, de las tres corrientes ideológicas que aparecen como respuesta a las problemáticas que surgen de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Comte es como uno de los precursores del positivismo, que es importante que ustedes más o menos lo manejen, no por el hecho en sí de conocer el positivismo, sino para poder entender sobre todo la sociología de Durkheim, por ejemplo, que en esta unidad ya aparece. Lo que plantea Seitlin en el capítulo 8 es que Comte hace una propuesta que se llama de la filosofía positiva, justamente para dar respuesta a lo que Comte identifica como una filosofía negativa. Lo que básicamente señala Comte es que la filosofía propia del iluminismo, que tiene esta lógica como de la razón y de la crítica, no termina siendo como para nada positiva, o como que puede llevar a un a la progreso, destrucción. porque sino que termina como todo el tiempo, intenta como destruir lo anterior y como que no se enfoca en como generar un progreso, como que llega un momento en el que todo es crisis, caos y no se termina de solucionar nada. Es como que de la revolución, de las dos revoluciones que cambian totalmente la sociedad, que se da este giro 360 que les hablaba, llega un punto en el que se estanca todo en crisis, o sea, como que no sucede un progreso en la sociedad, que se queda ahí estancada. Entonces,
por eso surge la sociología, porque, bueno, ¿cómo le damos respuesta a este desorden, a este caos? O sea, en algún momento la sociedad tiene que volver a un equilibrio, no sabemos cuál ni cómo, y es para eso ay, me recostó, para lo que aparecen estos padres fundadores, que primero aparece Saint-Simon, y que son conservadores en cierto punto, porque ellos lo que proponen básicamente es como volver al antiguo régimen, pero nada, eso. Sí, capaz, eso lo que hace Seiling en el capítulo es como repasar cuál es la reacción de tipos como Comte y también de Marx frente al iluminismo. Lo que va a decir Comte no es que el iluminismo sea un problema, o sea, el iluminismo tuvo una función, fue como el arma ideológica de la burguesía, como decía Ali, para poder destruir el orden teológico y feudal que existía antes de la Revolución Francesa, esto que decíamos de, bueno, teníamos una sociedad feudal ordenada por un pensamiento más teológico, o sea, más relacionado con lo religioso, y la burguesía, a través del iluminismo, logra como destruir ese orden y crear uno nuevo. Comte va a decir, ok, esto estuvo bien, fue necesario, después ustedes van a ver que además Comte tiene como toda una teoría sobre los estadios y el avance de la sociedad y qué sé yo, digo, no es que... Se llama la ley de los Claro, tres estadios. pero claro, lo que piensa Comte es que una vez que ya se consolidó ese nuevo orden, la filosofía iluminista, filosofía negativa, lo que hace es generar problemas porque es una filosofía, una forma de entender la realidad que conduce a la desintegración, al conflicto, al desorden, es una crítica permanente en la que nunca se logra encontrar síntesis y propuestas más en una clave positiva, propositiva. Eso, o sea, básicamente a Comte le molesta que la filosofía se convierta en una herramienta como de agitación del conflicto de clases, como tiene que haber un momento en que la sociedad tal cual la conocemos se ordene y funcione así como está, que las personas acepten el lugar que tienen en la sociedad y que colaboren con que la sociedad sea ordenada y progrese. Digo, van a ver que Comte de hecho tiene ese lema que es orden y progreso. Así que eso, básicamente lo que va a plantear, solamente para distinguirlo de lo de Marx, es que Comte cree como en un progreso armonioso, o sea, cree que es necesario que exista el progreso en la sociedad, pero que ese progreso se tiene que dar en orden, o sea, que es necesario evitar los cambios revolucionarios a los que él entiende que conduce el iluminismo y la filosofía negativa. Nada, o sea, él identifica que existen clases antagónicas, o sea, que en la sociedad hay clases que tienen intereses muy distintos, pero que la manera de avanzar no es que esas clases se enfrenten, sino que encuentren como acuerdos para avanzar y para colaborar entre sí, bueno, nada, una teoría un poco rara, en la que justamente lo que tiene que hacer la sociedad es educar a las personas para aceptar el lugar que les toca, en algún sentido. O sea, si yo nazco trabajador, tengo que aceptar que soy un trabajador, si yo nazco burgués, tengo que aceptar que soy un burgués. Nada, eso, básicamente la ciencia lo que tiene que hacer es poder lograr el orden social orgánico y libre de conflictos. Marx es completamente contrario, en algún sentido, frente al iluminismo, lo que Marx va a hacer es reafirmar el iluminismo, pero llevarlo para otro lado. O sea, lo que dice Seidlin es que el marxismo, o sea, el pensamiento de Karl Marx, que es un filósofo, economista, sociólogo, como le queramos decir, alemán, es como restablecer las premisas del legado iluminista, relacionado como con la perfectibilidad del hombre, como que hay un hombre natural, bastante parecido al de los iluministas, en el que hay como, que siempre se puede perfeccionar la condición humana, digamos. Eso es como lo que ordena el pensamiento marxista, de que existen facultades esenciales que ilimitadamente se pueden desarrollar y que justamente lo que tiene que hacer la ciencia es favorecer que esas facultades naturales que tienen todos los hombres en el momento en que nacen se desarrollen. Y lo que va es plantear el marxismo, y ahí sí ya capaz empiezan a aparecer diferencias con el pensamiento iluminista original, es que el capitalismo y el modo de producción que se da en el sistema industrial, en el sistema capitalista, en vez de favorecer que se desarrollen las capacidades humanas, las limita. Y ahí aparece la idea de alienación. También un poco de
decir esto, ¿no? Como para retomar y que ya se pase directamente quizás al otro, de Comte, quería aportar que, bueno, lo importante básicamente de los dos fundadores es esto, es que tienen una reacción conservadora, de que ya quedan como un poco atrás porque después se van a pasar como más a los clásicos, y los clásicos como medio que ya van como por otro lado. Nada, un poco retomar que en la ley que plantea Comte, casi se mezclan, nada, básicamente lo que dice es lo que decía Sola hace un rato, que básicamente existe una ley de los 3 estadios, en la cual al principio existe un régimen totalmente que representa como si fuese la infancia, ¿no?, de la sociedad, que era el sistema feudal, donde reinaba lo metafísico, donde la imaginación era la que terminaba siendo el motor de la sociedad. Después eso se termina como pasando a otra fase de adolescencia, es como que se reconoce que era como necesaria, pero bueno, ahora con las revoluciones se pasan a otro estadio, que es el segundo, que él lo define como adolescencia, que de la cual es muy crítica, porque dice que nada, que es como muy radical a la hora de eliminar, ¿no?, todo lo que ya estaba establecido, que se queda estancada, que no progresa, y después termina proponiendo, o sea, como un tercer estadio, que es el positivo, que ahí encuentra como un orden social. ¿Por qué digo esto cuando Sol está hablando de Marx? Sé que no, parece que no tiene sentido, pero hay algo, y quizás acá me escuche algún profesor y me da una... pero en el momento que se habla a veces de progreso, a veces es mucho, lo que le dan los autores es este énfasis de poder superar en cierto punto lo anterior. O sea, Comte, si bien es reaccionario y conservador ante todo el iluminismo y demás, en la ley de en los 3 estadios considera que hay una fase necesaria, pero que se debe pasar, que se debe superar, exactamente. No es exactamente lo mismo que va a decir Marx, pero lo que Marx también considera es que el capitalismo es una fase que, ponele que fue necesaria, pero debe superarse porque, nada, no sería como lo que termine de convencer o convenir en ese momento a la sociedad. Bien, bueno, yo voy a tratar de avanzar rápido porque a las 8 tenemos que dejar el Zoom y nada, quedan 50 minutos para explicar varias cosas, así que voy a ir rápido. Básicamente lo que aparece de Marx en la unidad 2 es sobre todo la idea de la alienación, que es lo que venía diciendo, lo que Marx, eso, tiene una filosofía que parte de esta idea de que el hombre, digo, las personas en general, digo, los humanos, tienen como cualidades innatas, potencialidades de desarrollarse como personas básicamente, y que en el sistema capitalista esas potencialidades están completamente obstaculizadas. Incluso lo que plantea es que el capitalismo también no solo despoja de realizar las potencialidades humanas, o sea, de que yo me desarrolle como persona, sino que también te despoja de tus necesidades animales. O sea, digo, como bueno, las personas tienen en común con los animales ciertas necesidades de alimentarse, no sé, como las necesidades más básicas, y después hay otras necesidades como que sí distinguen a los humanos de los animales, y lo que dice Marx es que incluso el capitalismo te despoja hasta de tus necesidades animales, de alimentarte, por ejemplo. Bueno, ustedes van a ver, es como súper complejo, es un tema que en sociología se ve durante muchos años. Pero lo que dice Marx es que en el sistema industrial capitalista el hombre es reducido a un animal, donde las necesidades de los obreros están al nivel de la subsistencia física.
y la actividad no es creadora, sino mecánica, tediosa, repetitiva. O sea, lo que ve Marx es, la sociedad debería favorecer que las personas se desarrollen, que hagan trabajos que activen su capacidad creativa, en los que las personas tengan poder de decisión sobre los métodos de trabajo, sobre la manera en la que básicamente se transforma la naturaleza para poder satisfacer necesidades, y lo que pasa es todo lo contrario. Porque, ¿qué pasa? En el sistema industrial hay una clase que es la burguesa, que es la que tiene la propiedad de los medios de producción. O sea, en la sociedad se produce con medios, básicamente una fábrica, por ejemplo. Y lo que pasa en el capitalismo es que esa fábrica no es de los trabajadores, de los obreros, sino que es de los burgueses. Y los burgueses son los que toman las decisiones sobre cómo se lleva adelante ese proceso de trabajo, y los trabajadores, los proletarios, va a decir Marx, solamente llevan adelante tareas mecánicas repetitivas. No sé si alguna vez vieron alguna película de Chaplin, pero sería como la caricatura de eso, como un movimiento que se repite una y otra vez, que me convierte en un animal en algún sentido, sobre todo porque el trabajo está pensado como un medio para conseguir un salario que me permita simplemente existir, o sea, que me permita alimentarme, vestirme, bañarme, no sé, como lo más básico, para el otro día volver a ir a trabajar, en algún sentido. Entonces, nada, esto, como es importante identificar esto de la alienación, no solo como un proceso como filosófico, psicológico, sino sobre todo como un proceso social, que es el que caracteriza al capitalismo, digamos. Nada, si ustedes quieren buscar una definición perfecta de qué es la alienación, la pueden encontrar en el libro del Capital. Pero básicamente, les puedo leer acá que tengo, la alienación es el despojo de la propiedad, de los medios de producción y subsistencia, que obliga a vender la fuerza de trabajo a empresarios, estableciendo entre ellos una relación instrumental, donde los intereses y condiciones de vida de una y otra parte son antagónicos y solo se vinculan por conveniencia. El obrero pone toda su energía en la producción de mercancías, donde su fuerza de trabajo se objetiviza, o sea, yo pongo mi fuerza de trabajo, que es básicamente lo que me hace una persona, y mi fuerza de trabajo se convierte en un producto sobre el que yo no tengo poder de decisión, porque no sé, por ejemplo, yo fabrico sillas, y esas sillas no me pertenecen, ni tampoco tomo decisiones sobre cómo se produce esa silla. Yo solamente llego a una fábrica en la que ofrezco mi fuerza de trabajo a cambio de un salario. Después todo lo demás, nada está bajo mi decisión. El obrero está extrañado del producto de su trabajo. Nada. Si hay dudas sobre esto en particular, lo podemos charlar también por fuera del grupo de estudio, porque es como bastante complejo, pero básicamente para mí lo importante es que entiendan que lo que Marx identifica es la actividad esencial de los hombres, lo que te hace hombre es tu trabajo, es transformar la naturaleza, yo soy una persona que tiene ciertas necesidades, y de manera colectiva voy a transformar esa naturaleza produciendo cosas y produciendo servicios incluso que me permitan vivir, satisfacer necesidades y a partir de eso crear necesidades nuevas. Entonces, en el capitalismo ese trabajo está puesto al servicio de una clase que es la que toma las decisiones, que es la que controla los medios de producción, en la que justamente lo que yo produzco y lo que me hace persona se me es arrebatado, porque yo no tengo ningún poder, yo solamente vendo mi fuerza de trabajo. Después todo lo demás lo vende el dueño de la fábrica, por ejemplo. Entonces, básicamente, estoy vendiendo mi alma, en algún sentido. O sea, suena como fuerte, pero el planteo es ese. Bueno, si lo que me hace persona, si la esencia de mi ser es mi trabajo, y es lo que yo produzco, y eso que produzco no es mío, porque es del dueño de la fábrica, entonces en algún sentido estoy alienada de mi propio ser. ¿Se entiende? Yo sé que es medio raro, pero es un poco cierto, y es básicamente lo que dice Marx. Un poco también, como para que se entienda, algo que surge mucho con el capitalismo, y es algo que también el autor después va a terminar abordando, que es la división del trabajo, cómo después los obreros pasan a sistematizar cierto modo de producción, donde hasta le es arrebatado
el saber cómo producir algo de manera general y solamente se reduce a saber cómo producir algo particular. O sea, hace una sola actividad y de lo que es el producto solo sabe hacer una cuarta parte porque para producir más se termina dividiendo el trabajo y ya ni siquiera sabe cómo hacer un producto completo por sí solo, ¿no? En lo que sería el modo de producción de las fábricas. Nada, eso. O sea, vamos viendo, ¿no?, cómo se termina de profundizar cada vez los problemas de lo que vinimos planteando al principio de ¿cómo se lo del encuentro? Sí, bueno. Creo que sí. Bueno, yo voy a seguir porque cada vez somos menos, porque es tarde. Así que simplemente me parece que estaría bueno hacer un repaso de los otros dos clásicos, que son Weber y Durkheim, bien rápido, y de última podemos ver después eso, de pasarles otros resúmenes y cosas que puedan servir para, para que preparen un poco más en profundidad. Bueno, primero voy con Durkheim. Bueno, Durkheim es uno de los sociólogos que justamente le da estatus científico a la sociología, fue francés, no sé cómo decirle. Y Durkheim, un poco todo su trabajo científico lo ordena alrededor del objetivo de, por un lado, pensar el nuevo orden social y moral, o sea, esa preocupación que decíamos hoy de, bueno, de ver una sociedad desordenada y de preocuparse por encontrar las respuestas científicas que permitan recuperar el orden, que para él es moral, y después establecer a la sociología como ciencia, como una ciencia firme y como una ciencia independiente de las otras. Entonces lo que van a ver es como que hay como propuestas distintas en relación a cómo demostrar que la sociología es una ciencia particular, distinta de la psicología, distinta de la historia, pero que tiene valor científico realmente, lo que produce, por eso, y ahí va a estar la cuestión del positivismo, y después, en concreto, más el contenido de su teoría, que va a tener que ver con esta cuestión del orden moral. Medio que por lo que vi en las actividades, lo más importante que ustedes entiendan de Durkheim es la cuestión de los hechos sociales. Durkheim va a plantear una sociología en la que obviamente existe un método que está vinculado con el positivismo, que es básicamente la convicción, la creencia de que el mundo humano, el mundo social, se puede estudiar de la misma manera que se estudia el mundo natural, y que se pueden establecer leyes que básicamente explican el funcionamiento regular de la vida en sociedad. O sea, de la misma manera que yo puedo decir que el cuerpo funciona de tal modo, puedo decir que la sociedad funciona de tal modo. De hecho, van a ver que en los textos todo el tiempo se hace referencia a que Durkheim compara la sociedad con un cuerpo humano, con un cuerpo orgánico, digamos, en el que el corazón está conectado con los pulmones y con el estómago, y digo, como que todo tiene una función y todo hace que la totalidad del cuerpo funcione, básicamente. Claro, entonces ahí aparece la cuestión de, bueno, el objeto de estudio de la sociología, como la sociología tiene que poder ser objetiva, tiene que poder dar explicaciones, tiene que poder plantear la existencia de leyes, en algún sentido, el objeto de estudio de Durkheim van a ser los hechos sociales. Y es importante esto porque es distinto al objeto de estudio de Weber, por ejemplo. Entonces, lo que Durkheim va a decir es la sociología tiene que explicar, tiene que tener por objeto de estudio los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? Son maneras de hacer, de sentir y de pensar que aseguran la tendencia de la buena integración de las personas en la sociedad, básicamente. ¿Y qué características tienen estos hechos sociales? Que son exteriores y que son coercitivos. Y además estudiables como cosas. ¿Qué significa esto? Que cada una de las personas que somos parte de la sociedad, nacemos y llegamos a una sociedad, vivimos en una sociedad en la que existen instituciones, existen maneras de pensar, de sentir, de hacer, que nos exceden, sobre las que no tenemos control, nosotros no decidimos que exista la escuela, por ejemplo, pero la escuela existe, y no solo existe, sino que me coerciona, digo, que en algún sentido, tanto la escuela como otras cosas que no necesariamente sean una institución física, sino
cuestiones más relacionadas con la conducta o con cosas aceptadas como buenas en la sociedad, en algún punto a mí, como parte de la sociedad, se me exige participar y respetar esas instituciones, esas formas de ser y pensar. Entonces, por eso, es exterior porque me excede, porque me precede y en algún sentido escapa a mi voluntad, y es coercitivo porque se me exige respetar esa institución, esa norma, esa forma de pensar, y porque en la medida en que yo no lo hago, soy castigada por la sociedad. No solamente castigada en términos como legales, digo, de que te metan preso, sino de que existe también la condena social. O sea, que si yo no respeto alguna de las normas de la sociedad, voy a sentir la condena en algún punto. No sé, como algo tan simple como más allá de que creo que es parte de la Constitución, digo, en la sociedad está establecido que uno no sale a la calle desnudo. Si yo mañana salgo a la calle desnuda, no es tanto que me vayan a meter presa, sino la condena del grupo que alrededor mío me va a condenar y me va a castigar por estar haciendo eso que va en contra de las normas de la sociedad. Claro. Algo que es recontra importante en esto del positivismo es esta idea de que en la sociedad el todo es más que las partes. Por eso está esto de la exterioridad también. Porque en la sociedad cada una de las partes conforma un todo que no se puede explicar solo explicando las partes, sino que hay algo más, digo, que en el momento de la conformación de la sociedad se produce algo nuevo. Y algo que es recontra importante, obviamente, que todos estos hechos sociales son producidos por la misma sociedad y son producto de la interacción de los humanos, lo cual no quita esto de que sigan siendo exteriores y coercitivos, porque yo soy parte de una sociedad que produce hechos sociales, pero probablemente ya nací en una sociedad en la que había hechos sociales ya producidos, y porque además no tengo poder sobre esto. O sea, capaz eso, la escuela es un buen ejemplo. Yo no decidí que exista la escuela. Y tengo que ir, porque si no voy, no puedo trabajar capaz, por ejemplo. O soy excluida de distintas cuestiones de la sociedad. Bueno, van a ver que en los textos se habla de bastantes cosas de la obra de Durkheim. A mí me parece como que lo más importante es eso, es importante que ustedes identifiquen esto, que Durkheim es un positivista lógico, que justamente se plantea estudiar a los hechos sociales como objetos, como esta idea de la realidad social como independiente de los individuos, y esto, de que hay un método científico, o sea que la sociología tiene un método científico, que es justamente esto, de considerar a los hechos sociales como cosas que son solo conocibles mediante la observación empírica. Eso es recontra importante en la teoría de Durkheim. O sea, él plantea algo distinto a lo que plantean otros sociólogos, que es lo único que nos puede asegurar que la sociología es una ciencia que merece ser respetada como tal, es justamente estudiar hechos sociales, estudiarlos como cosas que se pueden conocer mediante la observación empírica, o sea, la observación de datos de la realidad que a mí me den cuenta de, bueno, existe tal institución, existe tal manera de pensar y de hacer. Y después también plantea que otra de las reglas del método es el desprendimiento de los prejuicios del sociólogo. O sea que el sociólogo tiene que acercarse a la realidad de manera objetiva, que lo hablábamos el otro día en el grupo de estudio de la unidad 1, en la que se hablaba de la cuestión de la objetividad de la ciencia. Bueno, Durkheim recontra defiende la objetividad de la sociología, la necesidad de que quien es sociólogo o socióloga estudie a la sociedad, a los hechos sociales de la sociedad, como de manera como desarraigada de los propios intereses, de las propias opiniones. Bueno, no sé si quedó claro bien qué son los hechos sociales. ¿Se entendió? Más o menos. Estoy yendo rápido, pero porque realmente no quiero que termine. Sí, yo no entendí bien lo de las leyes universales, eso del principio. Es eso, o sea, el Durkheim esto se enmarca como en el pensamiento del positivismo, y lo que piensa es que es posible estudiar la sociedad de manera objetiva y poder básicamente plantear la existencia de eso, como de
de leyes, como de cuestiones que explican a la sociedad y sus regularidades. Entonces, Claro. o sea, es eso básicamente, como de la misma manera que yo puedo decir, existe la ley de la gravedad, por ejemplo, Sí, sí. esa misma idea, pensarla para lo social. Y yo sé que puede parecer medio obvio, pero en realidad van a ver que después Weber piensa re distinto de cuál es la función de la sociología. Eso, capaz repito esto que tengo acá anotadito como bastante más claro. Los hechos sociales son modos de actuar, de decir, de sentir, que son exteriores al individuo y que tienen poder coercitivo y de coacción. Deben ser estudiados como cosas, partiendo de la idea positivista de que el mundo social y sus fenómenos pueden ser estudiados como los naturales, que era lo que decíamos hoy antes. Y después, los hechos sociales son producidos por la sociedad, pero son más que aquello que compone a sus miembros, porque los individuos producen fenómenos nuevos y exteriores a ellos. Y a su vez, una vez que se producen esos hechos sociales, ejercen una presión sobre los individuos cuando intentan resistirse o transgredirlos. Eso, y esta coerción se produce mediante cuestiones más formales e institucionales, que es lo que decíamos hoy, existe la ley, digo, hay cosas que por ley yo no puedo hacer, pero después hay otras cosas que yo no puedo hacerlas no por ley, sino por otra cuestión, no sé, pensemos en cosas que está lleno, no sé, o sea, eso, no se me ocurre, es como que eso. Pensemos que si venimos al mundo, básicamente no podemos actuar como queremos. Exactamente, No se nos ocurre. tenemos reglas o cosas a seguir y es simplemente eso. Hay algo que quería agregar también como para ordenar un poco esto, lo que sería la introducción a los clásicos, pero no sé si querés seguir con Weber porque tengo miedo que no lleguen. Sí, Bueno, pero igual es eso, me parece que lo más importante es esta identificación de que en Durkheim el todo es más que las partes, digo, que piensa la sociología en esos términos, en esta analogía con el cuerpo, en esta analogía con lo natural, y justamente de que la sociología sea esa ciencia nueva que, utilizando un método científico específico, sea capaz de observar empíricamente, o sea, observar mediante métodos como la experimentación, el análisis de datos de la realidad, que pueda observar el carácter externo de los hechos sociales y su manifestación más externa y más visible. Digo, van a ver que después en Weber, en realidad el ojo está puesto mucho más en los significados, en cuestiones en algún sentido más abstractas. Para Durkheim no, para Durkheim eso, tenemos que imitar a las ciencias naturales todo lo que se pueda y explicar eso, lo social a través de lo que se ve de lo social, no a través de lo que se supone, lo que se imagina. Y esto último de alejarse de los preconceptos y las representaciones construidas por los sociólogos, que son asistemáticas y son acríticas, es lo que hablamos hoy. El sociólogo tiene un poco el desafío de analizar hechos, situaciones, fenómenos de lo que es parte, porque como yo soy parte de la sociedad, cuando estudio a la sociedad está el riesgo de que yo ponga en ese estudio mis prejuicios, mis opiniones, cuestiones relacionadas con mi lugar en la sociedad. Bueno, lo que dice Durkheim es, una de las reglas del método es que eso no pase. Entonces eso. No sé si se entiende más o menos, pero es eso, las dos reglas serían esto, considerar los hechos sociales como cosas y el desprendimiento de los prejuicios. Y esto, los hechos sociales son exteriores y coercitivos. Me parece que esos son como los conceptos que ustedes tienen que tener a la hora de ir a rendir el parcial. Obviamente van a ver que en los textos se habla un montón de otras cosas, o sea, como que aparecen bastantes cuestiones, pero me parece que... Bueno, esta data se las tiro por si les sirve. No sé si ellos tienen que rendir un multiple choice. Sí. Bueno, a mí me preguntaron eso en el multiple choice del año pasado. No sé si sea lo mismo porque yo No soy creo. socio, pero bueno, había una de las preguntas que decía esto de los hechos sociales que eran, así que bueno, está bueno como tener bien claras las definiciones por las dudas. Tanto. Bueno, no sé si todavía otra cosa más por ver. Weber queda. Voy medio rapidito. Bueno, Weber es un individualista metodológico.
Y que, a diferencia de Durkheim, no es ni positivista ni holista. Lo que hace Durkheim, lo que hace Weber, en vez de partir de la sociedad como un todo, es partir de los individuos. O sea, lo que va a hacer la sociología weberiana es pensar en los individuos que componen la sociedad y no lo social como un hecho, que sería la gran diferencia con Durkheim. Esto capaz así como una definición medio de manual, es que Weber plantea que la sociología debe interpretar la acción social para poder relacionar cada conducta y cada fenómeno concreto con una pauta normativa más amplia. O sea, lo que va a hacer Weber es analizar a los individuos en tanto individuos que llevan adelante acciones sociales, y en ese análisis de la acción social tratar de comprender cuál es el significado que está detrás de esa acción. Esa es como la función de la sociología. ¿Por qué? Porque justamente lo que Weber va a plantear, y que es como lo central y lo que ustedes tienen que saber a la hora de ir a rendir el parcial, es que los individuos llevan adelante acciones sociales, que son actos dotados de sentido subjetivo que están dirigidos hacia otro. No todas las acciones son acciones sociales. Las acciones son sociales en tanto tienen un sentido para la persona que las lleva adelante y que además están orientadas a otra persona. No es que necesariamente yo estoy haciendo algo por vos, sino que estoy haciendo algo que está vinculado con un otro que va a recibir esa acción. Y básicamente lo que plantea Weber es que lo que tiene que hacer la sociología es poder identificar cuáles son las motivaciones detrás de cada acción social, que para Weber son detectables por comprensión directa, o sea, como que hay acciones que de manera directa uno puede entender cuáles son las motivaciones, y después hay otras acciones sociales que la motivación que hay detrás de llevarlas adelante por los individuos que las llevan adelante es indirecta o racional, o sea que requiere, para captar el sentido de esa acción, algunos procesos más de entendimiento, más racionales. Bueno, van a ver que hay una diferencia entre la acción social y otro concepto de Weber, que es el de relación social. La diferencia es que en la relación social ya aparece la reciprocidad, o sea que hay dos o más individuos que llevan adelante acciones que refieren al otro en algún sentido, o sea, está establecida una relación, no es que yo hago algo que te afecta, algo que está orientado a vos, sino que ambos hacemos algo y establecemos una relación porque llevamos adelante acciones justamente con reciprocidad en algún sentido. No necesariamente en esa relación social ambos tenemos la misma expectativa, pero el hecho de que ambos tengamos una expectativa sobre el otro hace que establezcamos una relación donde esas expectativas se complementan. Algo que está bueno capaz, antes de avanzar en otra cosa que está bueno que sepan que son los tipos ideales, es que Weber se va a preocupar mucho en esto que les decía de su propuesta más metodológica respecto de cuál es la función y cómo se tiene que llevar adelante la sociología, es que él se preocupa mucho por establecer las diferencias con las ciencias naturales, contrario a lo que hace Durkheim. Durkheim está más preocupado por mostrar las similitudes. Piensen que Durkheim vive en un mundo en el que la sociología no existe como una ciencia, de hecho él es el primero en crear una cátedra e institucionalizar la sociología. Digo, el hecho de que la sociología sea una carrera, que por ejemplo nosotros dos estudiamos, no siempre fue así. Hubo un momento en que, bueno, se le dio ese estatus científico. Weber está más preocupado por eso, como en el momento en que Durkheim crea la sociología en algún sentido, o retoma a Comte, a Saint-Simon, para hablar de la sociología, lo que estaba de moda, lo que estaba aceptado, era la manera eran los métodos científicos de las ciencias naturales. Entonces lo que va a hacer Durkheim es tratar de demostrar que la sociología se puede adaptar a eso. Weber va a decir todo lo contrario. Lo que dice es que sobre el mundo social no se pueden establecer leyes, contrario a lo que decía Durkheim, que hoy preguntaba una compañera, y que necesariamente en las ciencias sociales, y en la sociología en particular, se estudian aspectos parciales sobre la sociedad,
en los que el científico social siempre parte de un punto arbitrario. Lo que dice Weber, eso es muy importante, no es que dice que el sociólogo estudia la sociedad desde sus propias opiniones y de manera subjetiva, pero sí reconoce Weber que como el mundo social es amplio, el sociólogo siempre a la hora de analizar esa sociedad va a tomar decisiones personales sobre qué estudiar, por ejemplo. Siempre hay una definición subjetiva respecto de el recorte. O sea, digo, es arbitrario el hecho de que un sociólogo elija estudiar la religión, o elija estudiar la escuela, o elija estudiar Básicamente, ¿cuál sería porque se delite, claro, el punto delite. de partida? Tal cual. Eso, bueno, y esto de que para Weber no se le puede atribuir una dirección racional al curso de la historia, ni estudiar la historia en su totalidad, y que es necesario que la sociología distinga entre juicios de hecho y juicios de valor. O sea, Weber está como muy en contra de que la sociología pretenda establecer juicios de valor sobre lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Y esto, él plantea la necesidad de estudiar las acciones intencionales humanas de manera objetiva. Pero eso, la diferencia con Durkheim es, Durkheim va a estar más preocupado por... Durkheim piensa la sociedad en términos de hechos sociales, en que lo social es lo que se manifiesta en instituciones, en formas de hacer, en formas de pensar, y para Weber lo social es la acción que tiene un sentido. Es la acción que cada una de las personas que son parte de la sociedad llevan adelante en sus relaciones con los otros, y que no las hacen de manera inconsciente, sino dándole un sentido. Y ahí aparecen los tipos ideales, que es algo realmente complejo, o sea que para mí es importante que no se enrosquen. De hecho, o sea, a nosotros nos pasa que estudiamos sociología y estamos durante años leyendo a Weber, y a veces sigue siendo complicado entender lo de los tipos ideales. Pero básicamente lo que está bueno es que entiendan que los tipos ideales son una herramienta metodológica que crea Weber, que tiene una utilidad comparativa. Lo que hace Weber es, como está preocupado por entender el significado y lo que motiva a cada uno de los integrantes de la sociedad a llevar adelante las acciones que lleva adelante, es como crear como tipos en los que se enfatizan algunas características que después te permitan, a la hora de querer decir, bueno, esta acción es de este tipo, o sea, lo que plantea es que es re difícil de explicar. Lo que plantea es necesario inventar, porque no es algo que está en la realidad, es necesario inventar tipos ideales para cada una de las cosas que queramos explicar en la sociedad. Entonces, por ejemplo, va a haber tipos ideales de racionalidad, va a haber tipos ideales de dominación. En lo que hace es eso. Capaz una manera de entenderlo es los tipos ideales de acción. Weber va a decir que en la sociedad se llevan adelante tres tipos de acción. La acción racional, con arreglo, 4 tipos en realidad. La acción racional con arreglo a fines, la acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional. O sea, ¿qué hace Weber? Lo que hace Weber es observar la sociedad e identificar. Bueno, siempre que los humanos llevan adelante acciones, se puede agrupar a todas estas acciones en 4 grupos. Lo que es importante entender es que nunca una acción va a ser puramente racional con arreglo a fines, o puramente racional con arreglo a valores, o puramente afectiva. Pero es necesario que existan estos tipos ideales para que el sociólogo pueda como construir un conocimiento objetivo que identifique, bueno, esta es una acción racional con arreglo a fines, pero que tiene algunas características afectivas. No sé si les interesa que les explique exactamente cuál es cada uno de estos tipos de acción. Capaz, solamente para hacer un repaso general, las acciones racionales con arreglo a fines son las acciones que se llevan adelante con o sea, donde la persona que la lleva adelante está justamente, ay Dios, accionando en relación a que está buscando un fin. Por ejemplo, si yo sirvo agua en el termo, bueno, no, voy a hacer una mala explicación, pero ponele, si yo hago algo por Alina, porque quiero que Alina me pague, yo estoy haciendo una acción racional con arreglo a fines. Si yo hago algo por Alina, porque fui criada con la idea de que hay que ser solidario,
yo estoy haciendo una acción racional con arreglo a valores. O sea, con arreglo quiere decir como orientada por valores o orientada por fines. No es lo mismo hacer algo porque estoy buscando algo, porque estoy buscando un fin, porque eso, hacer algo por Alina. Alina me dice, che, lavame los platos y te pago 500 pesos. Joya, yo lavo los platos para que Alina me pague. Distinto sería si yo lavo los platos porque me enseñaron que cuando voy a la casa de alguien tengo que lavar los platos. Que tengo que demostrar mi gratitud o ser una buena invitada y lavar los platos. Eso sería... ¿Quieres decir algo a mí? Eso sería un valor. No es a mí no me sirve, no es que Alina me va bueno, capaz que me aplauda, pero digo, no está orientada por eso, sino por un valor que me fue enseñado en algún sentido. Después hay una acción afectiva, que es simplemente afectiva, o sea, como que yo abrace a Alina, por ejemplo. Entonces es una acción puramente orientada por el afecto. Y después la acción tradicional, que es una acción como más inconsciente, que las personas llevamos adelante porque estamos acostumbradas a manejarnos de esa manera, como pueden ser, no sé, un montón de cuestiones relacionadas a la manera en la que nos relacionamos con las personas, o eso, cosas que hacemos en algún sentido sin pensar. Eso, como más vinculadas con cuestiones más tradicionales de nuestra familia o de la sociedad y las cosas que están instituidas. Entonces, lo que va a plantear Weber es la sociología tiene que poder ubicar cada una de las acciones que analiza en alguno de estos 4 grupos. Estos son grupos, son tipos ideales, que son solamente metodológicos, ¿no? Yo nunca voy a encontrar una acción que cumpla con todas las características de una acción con arreglo a fines. Pero es necesario que exista ese tipo de ideal para yo poder comparar con algo, para que haya algo metodológico que a mí me permita explicar la acción social, que para Weber es el objeto de la sociología, no así las instituciones como lo es para Durkheim. Eso, a mí me parece como que lo más importante es que se entienda eso, es que se entiendan como las diferencias, porque justamente en esta parte de la materia lo importante es que ustedes puedan identificar cuáles son como las cuestiones que distinguen un pensamiento del otro. No sé si se entendió, ya quedamos re poquites. Hola Sol, disculpa que te moleste, sabes que me pude conectar tarde porque estaba trabajando. Te quería consultar si a la clase la van a subir después a algún lado. Sí, Nay, la estamos grabando y ahora cuando terminemos, nuestra compañera que se encarga de manejar el YouTube lo va a subir. Seguramente tardemos porque cuando yo cierre esto va a tardar un rato en cargar y después le tengo que pasar a mi compañera y eso, pero yo creo que para la noche tarde va a estar subido a YouTube ya. Ah, bueno, buenísimo, gracias. Vamos a tratar también de pasarles los resúmenes, las cosas que usamos, porque son tantos textos que capaz eso, había que hacer un repaso más rápido. Pero eso, yo por lo que vi también en las guías de actividades esas que les pasó la cátedra, hay al final como algunas preguntas como de ejemplo de cosas que les pueden llegar a tomar, y por lo general son cosas súper generales, no es que les van a preguntar algo re específico. Pero bueno, eso, no sé si hay dudas. Ya en breve tenemos que dejar el Zoom. No, a mí me quedó claro. Y aparte, el profe la otra vez en la clase también dio como un paneo general y era más o menos estos temas los que tocó. Bien, genial. Algo que les puede servir, que este esquema yo cuando cursé de socio general me sirvió mucho y se los tiro como tip. Nada, está bueno como comprender las unidades, tipo a dónde va cada una, y en esta segunda, que es como también la que da un pie ya a la tercera con los clásicos, es entender a qué viene a dar respuesta la sociología, ¿no? Entender el contexto, a partir de eso los problemas que surgen, cómo se empiezan como a profundizar, y quiénes vienen a responder o dar como una solución por medio de esta disciplina a esos problemas. Arrancando por que cada autor, justo estos que vimos, Weber y Durkheim, tienen un punto de partida, el cual va a ser totalmente distinto a, o sea, entre ambos.
justo están ellos dos como para contraponerse. Está bueno diferenciar el punto de partida, porque parten de dos distintos, y bueno, ver cuál es el método que utiliza cada uno. Como vimos, nada, ambos se enfocan como uno en tipos ideales y el otro en algo que nada que ver. Entonces está bueno eso, como empezar a hacer la distinción por puntos de partida, por métodos, qué proponen esos métodos, como para empezar a organizar un esquema y decir, bueno, ahora todo tiene sentido, lo voy vinculando también con la próxima unidad, y que les quede no como una unidad por acá, o sea, como unidades aisladas, sino que puedan como integrar todo el contenido y comprender un poco lo que es la disciplina de la sociología, nada, los clásicos, por qué surge, por qué es una ciencia y demás. Nada, les recomiendo hacer como ese esquema, que bueno, si yo, o sea, si termino el resumen, se los voy a hacer porque a mí me sirvió muchísimo y está bueno que no. Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna duda más, si no ya cortamos, así podemos dejarle el Zoom a otras compañeras que lo querían usar para otro grupo de estudio. Igual eso, quedamos en contacto, cualquier cosa nos pueden escribir. Eso, corto la grabación.